Mucha atención, nos confirma el equipo de prensa de Jason Jiménez que a los 34 años de edad falleció. El cantante de música popular Jason Jiménez murió hoy junto con 4 integrantes de su equipo. En este trágico accidente donde mueren 6 personas, entre ellos Jason Jiménez y también parte de su equipo. El grito en el silencio. El silencio en la casa de la familia Jiménez no es un silencio normal. Es un vacío que pesa, que asfixia, que se siente en cada rincón donde antes retumbaba la risa potente y la voz inconfundible del aventurero. Han pasado apenas unos días desde aquel fatídico 10 de enero, una fecha que quedó marcada a fuego y sangre en la historia de la música popular colombiana. Hoy, Sonia Restrepo, la mujer que fue su sombra, su guía y su puerto seguro, ha decidido romper el hermetismo. La imagen es desgarradora. Sonia aparece sentada en un sofá gris, el mismo donde tantas veces se sentó con Jason a planear un futuro que el destino les arrebató en un segundo. Sus ojos, antes brillantes, están nublados por un llanto que parece no tener fin. Sus manos, que aún buscan desesperadamente la calidez de las manos de su esposo, sostienen con fuerza una prenda que se niega a soltar, la chaqueta de cuero negro que Jason usó en su último gran concierto. Ella la acerca a su rostro, buscando todavía el rastro de su perfume, ese aroma que se resiste a abandonar este mundo. No era su hora, susurra Sonia con una voz tan quebrada que apenas se percibe. Él lo sabía, yo sé que él lo sentía. Con estas palabras comienza una confesión que dejará a todo un país paralizado. Sonia recuerda con una claridad aterradora las últimas horas de vida del ídolo. No fue una mañana común. El sol de aquel día parecía brillar con una luz distinta, una luz que para ella hoy es oscuridad. Según el relato de Sonia, Jason se levantó con una inquietud que no era propia de él. El hombre que nunca le temió a los escenarios, el que desafió la pobreza y el hambre, esa mañana tenía miedo. Sonia, siento un frío que no me deja tranquilo, le habría dicho mientras se preparaba para salir hacia el aeropuerto de Paipa. Ella narra cómo él se quedó mirando a sus hijos durante varios minutos en un silencio profundo, como si estuviera grabando cada detalle de sus rostros en su memoria para siempre. El drama se intensifica cuando Sonia describe el momento en que se despidieron en la puerta. No fue un adiós cualquiera. Jason la abrazó con una fuerza inusual, un abrazo que hoy ella interpreta como una despedida eterna. Me pidió que cuidara de los niños por encima de cualquier cosa, me lo pidió con una mirada que hoy me quema el alma, confiesa entre sollozos que obligan a detener la grabación por un momento. El dolor de una madre, de una esposa que queda a la deriva, se siente en cada palabra. Pero la revelación más impactante está por venir. Sonia, con las manos temblorosas, saca su teléfono celular. Revela que, durante días, no tuvo el valor de revisar las notificaciones que llegaron tras el accidente. Entre la marea de mensajes de condolencias y llamadas perdidas, encontró algo que le heló la sangre. Un mensaje de voz enviado por Jason apenas 3 minutos antes de que la aeronave Piper PA-31 perdiera contacto con la torre de control. Es un audio que no he podido escuchar completo más de una vez porque siento que me muero, dice Sonia mientras las lágrimas ruedan por sus mejillas sin control. En ese audio, según cuenta ella, no hay desesperación, sino una paz aterradora. Jason, presintiendo que algo no iba bien con el vuelo, decidió dejar constancia de su último pensamiento. Un mensaje que contiene una revelación inesperada sobre algo que él quería hacer al regresar de ese viaje, un cambio de vida radical que nadie se imaginaba. La tragedia no solo golpea a Sonia. El relato nos lleva a la habitación de los padres del cantante. El padre de Jason, un hombre fuerte de campo, hoy es la sombra de un hombre que no encuentra consuelo. Su madre no ha salido de su habitación desde el entierro, aferrada a un rosario y a las fotos de infancia de aquel niño que vendía aguacates y terminó conquistando el mundo. El sufrimiento es una cadena que une a toda la familia, una agonía que se vive en privado pero que hoy, a través de Sonia, se comparte con millones de seguidores que aún no pueden creer que su ídolo ya no esté. El entierro fue un mar de gente, un caos de amor y dolor, pero Sonia confiesa que en ese momento ella no estaba allí. Su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía en ese aeropuerto, intentando detener el tiempo, intentando evitar que Jason subiera a ese avión. Revela que durante el sepelio, mientras miles de personas gritaban su nombre, ella solo podía pensar en la última promesa que le hizo. Este primer capítulo cierra con una incógnita que dejará a todos esperando más.
Sonia mira fijamente a la cámara y asegura que este es solo el comienzo. Que la vida de Jason Jiménez tenía secretos que él solo compartía con ella en la intimidad de su hogar, y que ha llegado el momento de que el mundo sepa la verdad detrás del hombre, más allá de la estrella. El mensaje de voz es la clave de todo, y lo que Jason confesó en esos últimos segundos de vida cambiará para siempre la forma en que el público recordará al aventurero. ¿Qué dice realmente ese mensaje de voz? ¿Cuál era la premonición que atormentaba al cantante antes de subir al avión? El dolor apenas comienza, y la verdad está a punto de salir a la luz en medio del llanto de una familia que lo perdió todo. Papá está en las nubes, el dolor de unos hijos que no entienden la ausencia. La fama es un brillo encandilador que a menudo nos impide ver lo que hay detrás del artista. Para el mundo se fue el gran Jason Jiménez, el hombre de los éxitos, el ídolo de multitudes. Pero dentro de las cuatro paredes de su hogar, lo que ha quedado es un vacío que ninguna cifra de ventas ni ningún aplauso puede llenar. En este segundo capítulo nos adentramos en el corazón de una familia que ha pasado de la gloria absoluta a la penumbra más profunda en cuestión de segundos. Sonia Restrepo, con la mirada perdida en el jardín donde tantas veces vio jugar a su esposo con sus pequeños, nos abre las puertas de su intimidad más dolorosa. La música se apagó, dice ella con una voz que parece un susurro lejano. Y es que en esta casa que antes vibraba con las notas de los ensayos y las risas estruendosas del cantante, hoy solo se escucha el tic-tac de un reloj que parece haberse detenido aquel fatídico 10 de enero. El dolor más punzante, el que desgarra el alma de cualquiera que lo escuche, es el de los niños. Sonia relata con el corazón en la mano cómo la pequeña Taliana, con la inocencia propia de su corta edad, aún no logra comprender que los aviones a veces no regresan. Cada noche, cuando el cielo comienza a oscurecerse, la niña se acerca a la ventana y, con sus ojitos llenos de esperanza, le pregunta a su madre, ¿a qué hora aterriza el avión de papá? Ya casi llega con mis juguetes. Sonia confiesa que en esos momentos el mundo se le viene encima. ¿Cómo explicarle a una niña que su héroe, el hombre que la cargaba en hombros, ahora es una estrella más en el firmamento? Le digo que papá está en las nubes, que ahora él tiene alas de verdad y que desde arriba nos cuida, narra Sonia mientras limpia una lágrima que recorre su mejilla. El pequeño Santiago, el bebé que apenas empezaba a reconocer la voz de su padre, busca instintivamente el calor de Jason en las almohadas, dejando un rastro de melancolía que impregna cada habitación. Pero el sufrimiento no termina en los hijos. La escena se traslada a un rincón de la casa donde los padres de Jason intentan procesar lo imposible. Su madre, la mujer que caminó junto a él por los pasillos de Corabastos cuando el éxito era solo un sueño lejano, es hoy el vivo retrato del desconsuelo. Sonia revela una imagen que quiebra la voluntad de cualquiera. La madre de Jason pasa horas sentada en silencio, abrazada al traje de gala que su hijo usó en su histórico concierto en el Campín. Ella hunde su rostro en la tela tratando de recuperar un rastro del sudor, del esfuerzo y de la esencia de ese hijo que tanto le costó sacar adelante. Ella no quiere soltar ese traje, explica Sonia. Dice que si lo suelta, siente que él se va para siempre. Es un duelo colectivo, una agonía que se siente en el aire. El padre del artista, ese hombre de carácter firme que siempre fue el ejemplo de fortaleza para Jason, hoy camina por la casa como un alma en pena, recorriendo los pasillos llenos de discos de oro y reconocimientos que ahora parecen haber perdido todo su valor. Para ellos no murió la estrella, murió el niño que prometió sacarlos de pobres y cumplió su palabra con creces. La casa de los Jiménez se ha convertido en un sepulcro de recuerdos. Cada objeto, cada cuadro, cada rincón, cuenta una historia que ahora duele. Sonia nos lleva a la oficina de Jason, un lugar que ella no había tenido el valor de entrar hasta ahora. Allí, sobre el escritorio, aún descansa la agenda abierta del cantante, con fechas de conciertos que nunca sucederán y sueños que quedaron escritos con una tinta que hoy parece sangre. Sonia comparte una revelación que añade una capa más de misterio a esta tragedia. Cuenta que, en los últimos meses, Jason estaba obsesionado con pasar más tiempo en casa. Era como si, de alguna manera, su alma supiera que el tiempo se estaba agotando. Él canceló viajes, pospuso grabaciones solo para quedarse a desayunar con nosotros, algo que antes era imposible por su agenda, revela ella. Este cambio de actitud que en su momento pareció un simple cansancio, hoy cobra un significado escalofriante para la familia. El ambiente es pesado, cargado de una tristeza que no se puede describir con palabras.
Sonia termina este relato con una confesión que nos prepara para lo que viene. Asegura que el dolor de sus hijos y de sus suegros es lo que le da fuerzas para no rendirse, pero que hay algo más que la inquieta. Entre los juguetes de los niños y los recuerdos de su esposo, ha encontrado una serie de notas que Jason escribió en secreto. Notas que hablan de un temor profundo, de una preocupación que lo desvelaba y que podría estar relacionada con el destino que finalmente lo alcanzó en el cielo de Boyacá. Papá no se fue porque quiso, dice Sonia mirando fijamente a la cámara, se fue porque el destino le tenía preparada una jugada que él ya empezaba a sospechar. La revelación sobre lo que Jason ocultaba en esas notas y el contenido real de ese mensaje de voz del que hablamos en el capítulo anterior, están a punto de cambiarlo todo. El hogar está en sombras, pero la luz de la verdad comienza a asomarse entre las lágrimas. Vuela alto, aventurero, los secretos que quedaron en el cementerio. Hay despedidas que se quedan grabadas en el alma de un pueblo, pero ninguna como la que Colombia le dio a Jason Jiménez. Aquel día, el cielo parecía haberse puesto de acuerdo con el luto nacional, cubriéndose de un gris pesado que presagiaba lo que estaba por venir. En este tercer capítulo, Sonia Restrepo nos lleva al momento más difícil de su existencia, el instante en que tuvo que entregar al amor de su vida a la tierra, mientras el eco de miles de voces intentaba consolar una pérdida inconsolable. Sonia recuerda el trayecto hacia el cementerio como un sueño borroso y cruel. A ambos lados de la carretera, una marea humana se agolpaba para ver pasar el coche fúnebre. La gente lloraba, alzaba sombreros y lanzaba pétalos de rosas blancas. Era un estruendo de amor, pero yo solo sentía un silencio de muerte en mi corazón, confiesa Sonia con la voz entrecortada. Mientras el país entero coreaba a todo pulmón las estrofas de El aventurero, ella, sentada en la parte trasera del auto, sostenía la mano de sus hijas, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada kilómetro que avanzaban. El funeral no fue solo un evento público, fue un campo de batalla emocional. Sonia revela detalles íntimos que las cámaras de televisión no lograron captar. Describe cómo, al llegar al altar donde se oficiaría la misa, el peso del ataúd parecía golpear la realidad de toda la familia. Los padres de Jason, devastados, apenas podían sostenerse en pie. Pero fue en el momento del entierro, cuando la multitud guardó un segundo de silencio absoluto, que ocurrió el acto más simbólico y misterioso de toda esta tragedia. Sonia confiesa por primera vez que antes de que cerraran el ataúd por última vez, ella depositó un objeto que nadie más vio. No fue una joya, ni una foto, ni un recuerdo común. Fue una carta amarillenta, doblada con cuidado, que Jason le había entregado hace muchos años cuando apenas comenzaban a construir su imperio de sueños. Esa carta era un pacto entre nosotros, revela Sonia mientras sus manos tiemblan al recordarlo. Lo que hace que este relato sea verdaderamente intrigante es el contenido de ese escrito. Sonia, con la mirada fija en un punto inexistente, revela que en esas líneas, escritas de puño y letra por el artista, Jason parecía tener una claridad aterradora sobre su destino. Él lo escribió hace más de 10 años, dice ella. En esa carta Jason me decía que sentía que su vida sería como un cometa, brillante, intensa, pero muy corta. En el texto, el cantante le pedía perdón por adelantado por el vacío que dejaría, confesando que sentía que su éxito tenía un precio muy alto que el destino le cobraría antes de tiempo. Esta revelación ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía un hombre joven, en la plenitud de su salud y su carrera, predecir con tanta exactitud que no llegaría a la vejez? Sonia explica que Jason siempre vivió con una urgencia fuera de lo común. Trabajaba como si no hubiera un mañana, amaba como si cada día fuera el último y siempre se despedía de su familia con una profundidad que a veces resultaba inquietante. Él sabía que el tiempo se le escapaba de las manos, añade Sonia, sugiriendo que el éxito rotundo del aventurero estaba marcado por una especie de premonición que él nunca quiso hacer pública para no asustar a sus seguidores. El altar de las lágrimas, ese lugar donde hoy descansan los restos del ídolo, se ha convertido en un sitio de peregrinación. Pero para Sonia, es el lugar donde quedó enterrada una parte de su propia vida. Ella narra cómo, tras el entierro, regresó a su casa y encontró un vacío que la obligó a confrontar la realidad. La carta ya no estaba con ella, se había ido con él a la eternidad, pero sus palabras seguían quemándole la memoria. Él me dejó instrucciones en esa carta sobre qué hacer cuando este momento llegara, pero hay una parte de ese mensaje que todavía me da escalofríos, confiesa con un suspiro profundo.
El misterio se profundiza cuando Sonia menciona que esa carta no era la única señal. Al parecer, el precio que Jason mencionaba en sus escritos no se refería solo al cansancio o a la falta de privacidad. Había algo más, algo que lo perturbaba en sus últimas noches de sueño y que lo llevó a escribir pensamientos sobre la brevedad de la vida y la fragilidad del éxito. La revelación de que Jason ya presentía su final cambia completamente la narrativa de su accidente. No fue solo una tragedia del azar, para él, era un encuentro que ya estaba escrito en las páginas de su propia historia. Este capítulo termina con una imagen poderosa, Sonia visitando la tumba en solitario, lejos de las cámaras y los fanáticos preguntándole al viento por qué la profecía de aquella carta tuvo que cumplirse tan pronto. La revelación inesperada que Sonia prometió está cada vez más cerca de ser contada por completo, y el mensaje de voz que mencionamos en el primer capítulo es la pieza que falta para entender por qué el aventurero sabía que su viaje terminaría en las nubes. No era solo música, lo que Jason escondía para proteger a su familia. En el mundo del espectáculo todos creen conocer la vida de sus ídolos. Se piensa que todo es fama, lujos y felicidad. Pero tras la trágica partida de Jason Jiménez ha comenzado a salir a la luz una realidad paralela que el artista guardaba bajo 7 llaves. En este capítulo, el más tenso y revelador de nuestra serie, Sonia Restrepo decide abrir una caja de Pandora que cambiará para siempre la imagen que el mundo tenía del aventurero. No se trata de su fortuna, ni de sus propiedades, se trata de una vida secreta dedicada a los demás y de un miedo profundo que lo perseguía hasta en sus sueños. Sonia aparece a cámara con una carpeta de cuero desgastada entre sus manos. Sus dedos la acarician con una mezcla de orgullo y dolor. Jason no solo cantaba para ganar dinero, revela ella con una firmeza que no habíamos visto antes. Él sentía que tenía una deuda con la vida por haberlo sacado de la pobreza de Corabastos. Al abrir la carpeta, Sonia muestra documentos, planos y fotografías de lo que ella llama la misión secreta. Se trata de una red de hogares de paso y proyectos sociales para niños huérfanos que el cantante financiaba en absoluto silencio en las zonas más olvidadas del país. El giro es total, mientras el público lo veía en grandes escenarios rodeado de luces, Jason destinaba gran parte de sus ganancias a niños que, como él en su infancia, no tenían nada. Él no quería cámaras, no quería publicidad para esto. Me decía que si la mano izquierda sabía lo que hacía la derecha, el favor perdía su valor, confiesa Sonia con lágrimas en los ojos. Pero justo cuando el relato parece tornarse en una historia de altruismo puro, la expresión de Sonia cambia. Sus ojos se llenan de un temor antiguo y oscuro. La revelación toma un rumbo inquietante. Pero había una razón por la que Jason trabajaba con tanta prisa, dice ella, bajando el tono de voz. Sonia confiesa que, en las últimas 6 semanas antes del accidente, el cantante ya no era el mismo. La seguridad que lo caracterizaba se había transformado en una ansiedad constante. Ella revela que Jason se sentía vigilado. No eran fanáticos, no eran personas que querían una foto, aclara ella. El artista le había confesado que sentía que alguien lo perseguía, que había sombras en su camino que no lo dejaban dormir. Aunque Sonia evita palabras fuertes, describe un ambiente de hostilidad que rodeaba al cantante. Revela que Jason recibía mensajes anónimos, notas extrañas que lo hacían cambiar de ruta constantemente y que lo llevaron a reforzar la seguridad de su hogar de manera drástica. Él no me contaba todo para no asustarme, pero yo lo veía mirar por la ventana a altas horas de la madrugada, con el rostro pálido y el teléfono en la mano, narra Sonia. El clímax de esta confesión llega cuando ella vincula ese estado de alerta con el fatídico vuelo a Paipa. ¿Fue el accidente realmente un fallo mecánico o había algo más en el aire ese día? Sonia no lanza acusaciones, pero deja una duda sembrada en el corazón de todos. Revela que, el día anterior al viaje, Jason le pidió que si algo llegaba a pasarle, buscara una caja fuerte oculta en su oficina. En esa caja no había dinero, sino pruebas de las presiones que estaba recibiendo y una lista de personas a las que él temía. Él estaba tratando de proteger nuestro futuro, pero sentía que el círculo se cerraba sobre él, confiesa Sonia entre sollozos. La intriga alcanza su punto máximo cuando Sonia menciona que esa carpeta que sostiene también contiene las últimas voluntades de Jason, unas que van mucho más allá de lo musical. El hombre que le cantaba al amor y a la parranda vivía sus últimos días en un estado de vigilia permanente, protegiendo a los suyos de una amenaza invisible que hoy, tras su muerte, Sonia siente que todavía acecha.
Este capítulo cierra con una Sonia valiente pero vulnerable, asegurando que la verdad no se puede enterrar. Él se llevó muchos secretos a la tumba, pero me dejó a mí las llaves para contarlos cuando fuera el momento. Finaliza. El ambiente queda cargado de una tensión insoportable. Ahora, el país entero se pregunta, ¿quién quería apagar la voz del ídolo? ¿Qué descubrió Jason en sus misiones secretas que lo puso en el ojo del huracán? El final de esta historia está cerca, y la última revelación será la más dolorosa de todas. Hasta que Dios nos vuelva a unir, la promesa de una viuda al ídolo de un pueblo. Hemos llegado al final de un viaje cargado de lágrimas, secretos y una nostalgia que parece no tener fin. Tras recorrer los pasillos de un hogar en sombras, de entender el dolor de unos hijos que buscan a su padre en las nubes y de descubrir las misiones secretas de un hombre que dio más de lo que recibió, Sonia Restrepo aparece hoy frente a nosotros con una entereza que solo nace del amor más puro. En este cierre dramático, la mujer que caminó de la mano con el aventurero, nos entrega la pieza final de este rompecabezas emocional. Sonia ya no llora con la desesperación del primer día. Ahora, en su mirada hay una tristeza profunda, una calma que duele, pero también una determinación inquebrantable. Muchos piensan que con el último adiós en el cementerio se terminó la historia de Jason Jiménez, dice ella mirando fijamente a la cámara. Pero están muy equivocados. La voz de Jason no se apagará nunca porque él se encargó de dejarnos un mapa para encontrarlo siempre que lo necesitemos. La revelación final es quizás la más hermosa de todas. Sonia confiesa que, apenas 3 días antes de subir a ese avión en Paipa, Jason pasó una noche entera en el estudio de grabación. No estaba grabando un álbum comercial ni buscaba el próximo éxito de la radio. Estaba grabando un mensaje de amor eterno. Me dejó 3 canciones inéditas, revela Sonia con una sonrisa melancólica. Son canciones que nunca se escucharon, letras que él escribió en la soledad de su oficina y que grabó solo con su guitarra. Son una despedida directa para mis hijos, para sus padres y para mí. Sonia describe cómo, al escuchar estas grabaciones, sintió que Jason la abrazaba desde el más allá. En ellas, el artista pide perdón por su partida repentina y le da instrucciones a cada uno de sus hijos sobre cómo ser personas de bien, cómo enfrentar la vida sin su presencia física, pero con su ejemplo siempre vivo. Es un legado que va más allá de la música popular, es el testamento sonoro de un hombre que, presintiendo su destino, quiso dejar su corazón guardado en una melodía. Él me hizo prometer que estas canciones solo saldrían a la luz cuando el pueblo necesitara consuelo, añade Sonia. Ella jura ante Colombia y ante sus seguidores que el legado de Jason será gestionado con la dignidad que él siempre tuvo. No permitirá que su nombre se use para el escándalo, sino para la unión de su familia y la continuación de sus obras sociales. La promesa de una viuda es sagrada, y Sonia está dispuesta a ser la guardiana del tesoro más grande del país, la memoria de su ídolo. El capítulo, y esta serie, termina con una imagen que quedará grabada en la mente de todos. Sonia se pone de pie, se acerca a una fotografía de Jason donde él luce su sonrisa más franca y, tras un momento de silencio, mira directamente a los ojos del espectador. Con una voz firme pero cargada de sentimiento, pronuncia las palabras que cierran este ciclo de dolor. Se fue el cantante, se apagaron las luces del escenario y se detuvieron los aplausos, pero a mí me dejó algo mucho más valioso. Me dejó al hombre que me enseñó que el amor eterno sí existe. Hasta que Dios nos vuelva a unir, mi aventurero. El vídeo se desvanece a negro mientras de fondo se escucha, muy tenuemente, el rasgueo de una guitarra acústica, dejando una sensación de paz en medio de la tragedia. Gracias por acompañarnos en esta serie especial sobre la vida y el adiós de uno de los grandes de nuestra tierra. Historias como estas nos recuerdan que detrás de cada ídolo hay un ser humano que ama, sufre y deja huella. Si te ha conmovido este relato y quieres seguir conociendo las historias más profundas y las crónicas que nadie más te cuenta, te invito a que te suscribas ahora mismo a tu canal, Crónicas de Cristian. No olvides dejar tu like si esta historia tocó tu